Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Si os parece, vamos a ir empezando, que no sea que luego nos enrollemos más de lo necesario. Aunque a las 9 esto cierra, así que ahí tenemos el tope como mucho. Lo primero, daros la bienvenida a todos, sobre todo los que habéis hecho más kilómetros, que sé que algunos habéis cruzado la provincia, otros habéis cruzado la comunidad autónoma para venir aquí, así que tiene mucho mérito. Para los que no me conozcáis, pues os voy a presentar, no nos conozcáis, voy a presentar a los que estamos en la mesa, que es una pequeña representación de lo que se llama el Foro Ambiental de Castilla-La Mancha. El Foro Ambiental de Castilla-La Mancha es, como su propio nombre indica, un espacio de puesta en común de cuestiones ambientales. Lo creamos una serie de organizaciones y ahora mismo está compuesta pues, por varias organizaciones ecologistas, como cabía esperar, pero también tenemos a sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, a la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales y a las secciones de agentes medioambientales tanto de Comisiones Obreras como de UGT. Está la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha, representada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo. Está la Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo. Y seguro que se me olvidan más organizaciones, pero como veis es un compendio pues, de distintas entidades que con distintos planteamientos pues, ponemos en común, nos reunimos periódicamente cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Hemos sacado ya algunos documentos y si no lo conocéis, alguno tecleáis en Google Foro Ambiental de Castilla-La Mancha, podréis ver que hemos intentado sacar unas cuantas aportaciones. Bueno, la de hoy es una aportación más que además tiene que ser necesariamente multidisciplinar, ¿no? Porque vamos a hablar de la ley de caza y aunque mucha gente piensa que hablar de caza es cosa de cazadores, resulta que no, que el impacto de la caza, como muchos de vosotros sabéis, se deja sentir en muchas actividades y acciones y hoy lo intentaremos expresar aquí para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí en la mesa, pues de esos grupos pues estamos 3 personas, 2 compañeros que son agentes medioambientales, Rubén y Gustavo, y yo soy Miguel Ángel Hernández, que soy miembro de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, habíamos pensado dar una pequeña charla, porque lo primero era intentar informar sobre la ley de caza, que ha pasado bastante desapercibida, pues excepto para los que nos toca sufrirla más en primera persona, ¿no? Y bueno, mucha gente se ha visto sorprendida cuando hemos ido sacando notas de prensa de los efectos que puede tener la ley de caza en diferentes aspectos, ¿no? Y entonces la idea un poquito era comentarlo, poner ideas en común. ¿Por qué? Porque aparte de a los ciudadanos en general, que evidentemente están abiertos a que les informemos, queríamos poner en común con otros colectivos y otras entidades que a lo mejor no han tenido relación con el foro este tipo de cuestiones. Así, por ejemplo, pues hoy estáis aquí varios compañeros de asociaciones de protección y defensa de los animales. Hay por aquí varios compañeros de asociaciones de defensa de los caminos públicos. Hemos invitado también, y se han disculpado, pero os puedo adelantar ya que van a participar de esta campaña empresas de turismo rural, agricultores, ganaderos y apicultores. Y también, por ejemplo, la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha. Hay toda una serie, un listado, que luego si lo queréis consultar lo tenemos aquí, que hemos hecho de entidades que pensamos que de una u otra manera podían estar interesados en este tema y a la vista del impacto que puede generar la ley de caza, sumar esfuerzos, ese es el objetivo, para intentar pararla. Y si no pararla, por lo menos que no sea tan mala. Yo creo que voy a intentar, y si no, me dais un toque, para que la cosa no sea muy espesa y me tire yo aquí 2 horas hablando. Me puedo tirar hablando todo lo que haga falta. Solo deciros que hemos presentado, solo nosotros, Ecologistas en Acción, los compañeros también han hecho lo propio, 174 alegaciones a una ley que tiene poco más de 80 artículos. Entonces, si entráramos a pormenorizar, sería una barbaridad, ¿no? Las alegaciones las vamos a colgar en la web por si alguien quiere verlas, si no tiene otra cosa mejor que hacer, que yo creo que sí, que seguro que sí.
creo que es más interesante resumir y compendiar las cosas, ¿no? Entonces hemos hecho el esfuerzo en Ecologistas en Acción de elaborar un documento que vamos a subir a la web también este fin de semana. Lo hemos llamado 10 razones para oponerse al anteproyecto de ley de caza de Castilla-La Mancha, y que queremos que sirva un poco de guía, ¿no? De documento divulgativo, de uso público, para de una forma mucho más resumida y mucho más didáctica y amena que unas simples alegaciones con sus dibujitos y sus fotitos y esas cosas, pues que se puedan ver estos aspectos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Y la idea es un poco, pues, explicar estos contenidos de forma básica. Yo creo que con media hora debería darme tiempo de sobra, porque yo creo que lo importante también hoy es poder resolver dudas, tener un debate. No sé si aquí algún cazador dijo que iba a venir, no sé si alguno habrá venido al final, pero a mí tampoco me importaría escuchar la voz de los cazadores. Sé que algunos son críticos con la ley de caza también. Y tener ese debate y al final, pues, poner en común, si os parece, nosotros, de luego, deciros un poco las ideas que tenemos para impulsar, pues, lo que podemos llamar una campaña contra la ley de caza, que es lo que, de hecho, en sí ya hemos empezado, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, que ya ha habido bastante, pues, os parece, pues vamos un poco a contaros resumidamente aquellos aspectos que creemos más importantes. A ver. No, aquí no. Y que hemos compendiado, como os he dicho antes, en este documento, ¿no? A ver, la cuestión más importante y más relevante de la ley de caza es que si responde a algo, es única y exclusivamente a los intereses de la caza comercial. ¿Por qué el adjetivo de comercial? Bueno, pues es importante. Hay muchas formas de ejercer la caza. Nos gustará más o menos, la entenderemos más o menos. No se trata de discutir caza sí o caza no. Vamos a ver por qué tipo de caza apuesta el Gobierno de Castilla-La Mancha. Bueno, pues apuesta por aquel que cree que va a dar más dinero. Digo cree porque luego veremos que eso a lo mejor ni siquiera es así. Pero desde luego apuesta por uno que al que más va a favorecer es al que tiene grandes extensiones de cotos de caza o es dueño de grandes fincas. A lo largo de la exposición yo creo que lo vamos a ir entendiendo y si luego hay alguna duda lo podremos responder. Hombre, deciros que ya simplemente la forma en que se ha tramitado ha sido bastante oculta para el resto de los ciudadanos, ¿no? Porque mucha gente se ha dirigido a nosotros, pero hombre, ¿hay una nueva ley de caza? Pues sí. ¿Y desde cuándo se está tramitando? Bueno, pues desde el día siguiente en que tomó posesión este gobierno. De hecho, la aprobación de una nueva ley de caza estaba incluido en el programa electoral del partido que ganó las elecciones. Y por lo tanto, desde el día siguiente empezaron a trabajar en ella. ¿Cuándo empezamos a tener información el resto de los humanos? Pues nosotros en concreto, hace un año aproximadamente, en el que se nos mandó un primer borrador para que diéramos una primera opinión. Ya os podéis imaginar un poco en qué línea fue esa primera opinión. Pero no ha sido hasta prácticamente un año después que hemos visto ya un segundo borrador. En todo ese periodo de tiempo no ha habido una reunión, una discusión, una puesta en común, un debate de ideas, ni de contenidos, ni técnicos, ni científicos, ni de ninguna clase. Simplemente ha habido un intercambio de papeles. Y con muy pocos resultados, como podéis saber, sobre una cuestión legal que afortunadamente han retirado de la ley y que nuestros compañeros agentes medioambientales se sentirán muy tranquilizados, y es que hasta qué punto esta gente es atrevida a la hora de proponer cosas que proponían que los guardas de caza fueran considerados agentes de la autoridad, con todo lo que ello implica. Lo pusieron en el primer borrador de la ley de caza, pusieron un artículo que le daba a los guardas de caza la misma condición que a un agente medioambiental, que a un guardia civil, que a un policía nacional, agente de la autoridad. Había un pequeñito problema, que era ilegal. O sea, la ley de seguridad privada no equipara a un guarda privado, como es un guarda de caza, con un agente de la autoridad, ni mucho menos. Alguien les debió recordar, y de hecho ahora hace poco se ha aprobado una nueva ley de seguridad privada en España, que también ha dado bastante que hablar, pero en ningún momento se ha planteado la posibilidad de darle la condición de agente de autoridad pues a un señor que será muy digno en su trabajo, pero desde luego no reúne las condiciones para ser considerado como tal.
Pero hasta ese punto llega el atrevimiento que, bueno, en este tema pues sí que han reculado, y eso ya lo han eliminado de la ley, pero en otros muchos temas, y sobre todo los que vamos a comentar ahora aquí, no solo no han reculado, sino que han profundizado aún más en determinadas medidas, ¿no? ¿Con quién han hablado en todo ese periodo de tiempo? Si no han hablado con nosotros, pues yo creo que blanco y en botella, con los principales beneficiarios, con el sector de la caza. Han hablado con los dueños de los cotos de caza, muchas veces son compañeros de montería o de cacería, es normal. Uno queda por ahí, se toma un vinito, mata a un ciervo y luego dice, vamos a ver si cambiamos esta ley. Puede parecer chistoso, pero es verdad. Así salen las cosas en este país y en esta comunidad autónoma. Luego también, por supuesto, la Federación de Caza, aunque no sabemos muy bien qué papel ha jugado, porque si hay algo que contra lo que va esta ley es contra la caza que representa la Federación, que no es la caza del señorito, del coto comercial, sino del coto de pueblo, digamos, del cazador tradicional. Pero les parece bien la ley, ellos sabrán. Y bueno, con las asociaciones profesionales, las que defienden a los productores de caza, APROCA, ATICA, aunque ellos dicen que no han hablado con ellos, pero yo no me lo acabo de creer. La propia ASAJA, la Asociación de Jóvenes Agricultores, que sabéis que representan muchos terratenientes, gente que tiene mucho terreno y que compatibiliza la actividad agrícola con la cinegética. Con todos esos han hablado. Hay que decir que no a todos ha convencido la ley, ¿eh? O sea, hay que ser honestos. En el Consejo Regional de Caza que hubo para darle el visto bueno a la ley, la Consejería se encontró con la sorpresa que había determinados sectores de los cazadores que primero protestaban porque decían que no habían sido consultados suficientemente y luego porque se orientaba mucho la caza hacia este modelo de caza comercial. Y bueno, ese tropezón nos va a venir bien porque nos va a permitir ganar tiempo. Bueno, no me enrollo más con este aspecto, pero yo creo que a todas luces es conocido como en la caza en Castilla-La Mancha hay un sector que es muy influyente, terratenientes, grandes banqueros, grandes miembros de la nobleza que disponen de mucho territorio y que, bueno, pues este gobierno pues es evidente que tiene muy buen oído para lo que se le pide desde ese sector, ¿no? ¿En qué aspectos concretos se refleja eso? Bueno, pues en cosas como la simplificación administrativa, hay muchas cosas permisos que eran excepcionales que se van a convertir en tradicionales o en ordinarios, vamos a decirlo así, no van a tener que pasar por una serie de filtros para determinados permisos, se les va a dar un sello de calidad turística, se les va a dar ayudas, hay toda una serie de cuestiones, se les van a rebajar las sanciones, hay toda una serie de cuestiones que van en la línea, digamos, de favorecer a este tipo de caza, ¿no? Y luego las principales novedades en cuanto a la gestión son todas las que se dirigen a que se pueda cazar más. Por ejemplo, los cotos de caza mayor, que antes eran de 500 hectáreas, ahora van a poder ser de 250. Los cotos intensivos, que es donde se hace la caza de los animales de suelta, sean perdices, faisanes o este tipo de animales, antes tenían que ser sitios muy específicos, ahora no. Ahora se van a llamar además cuarteles de caza comercial y no solo va a ser un coto en sí, cuartel de caza comercial, sino que cualquier coto va a poder tener dentro, además del coto normal, estos cuarteles de caza comercial. Y así una tras otra, ¿no? Facilidades y facilidades, reduciendo en las exigencias y abriendo la mano en las peticiones del sector cinegético, ¿no? Una de las cuestiones en las que se ha puesto más énfasis y que más ha llamado la atención cuando hemos estudiado la ley son las restricciones que se ponen a otras actividades en el medio natural. Supongo que oiríais, y si no lo recuerdo yo, que hace unos meses salía publicado en el diario El País un artículo en el que se señalaba que el sector cinegético estaba presionando al ministro de Agricultura, entonces el señor Cañete, para que en la ley de montes se introdujeran limitaciones a las actividades en el medio natural los días de cacería. El ministro Cañete, que para otras cosas no es tan bueno, pero para esta es un poquito más avispado, se dio cuenta de que lo que se planteaba era una barbaridad, hasta el punto que les dijo que no, les dio con la puerta a las narices. ¿Qué ha hecho el sector cinegético? Pues ha dicho, bueno, como la caza es competencia autonómica, no lo hemos conseguido meter en la ley de montes, que nos hubiera venido bien porque así había que aplicarlo en todo el Estado,
Pues vamos autonomía por autonomía. ¿Cuáles son las más receptivas? Pues entre ellas Castilla-La Mancha. Y dicho y hecho, en la ley de caza de Castilla-La Mancha aparece un artículo que dice taxativamente que se prohíbe cualquier actividad que pueda espantar o molestar a la caza los días de cacería o los días previos a la misma. Por cierto, no especifica qué significa días previos, no sabemos si es uno o un mes, porque ni siquiera han tenido ese detalle. Cualquiera que lo sepa leer sabe que eso lo que le está diciendo al cazador es, o al titular de la caza le está dando la potestad de evitar que tú puedas pasar por un camino, por una vía pecuaria, por cualquier sitio, o que te des un paseo por un monte público pudiendo tener derecho a ello, ¿no? Lo único que tiene que ocurrir es que ese día haya cacería o que consideren que estás en un periodo demasiado próximo a la misma. Y claro, si da la casualidad que tú andas por el monte y espantas unas perdices o un conejo, eso ya es espantar o molestar a la caza, porque ni siquiera hay una, digamos, una ponderación de la molestia. Eso es molestar. Por lo tanto, dejan abierto el terreno y la ley en manos de la interpretación de los gestores cinegéticos para imponer restricciones en el acceso al medio natural. Restricciones que además no son solo, porque a lo mejor podemos pensar, bueno, los senderistas, los ciclistas, si me apuras, los de los quads, el no sé qué. No, no, es que el mielero que quiera ir a entrar a sus colmenas se puede encontrar con el mismo problema, porque nadie ha exceptuado la actividad apícola, o que el señor que tiene que ir con su tractor a arar un campo, que tiene por un camino que acceder y tal, pues a lo mejor tiene un problema un día con los del coto de caza porque quiere acceder a su explotación, o a su granja, o a lo que sea. La prohibición es taxativa y genérica. Y ahí está. Comenta, sí. Ahondando en eso, sí que dicen incluso que cualquier persona que esté recogiendo productos forestales, como son piñas para encender su hoguera, o espárragos o setas, eso sí que pone específicamente que si molestan a un cazador, o que el cazador considera que cuando iba paseando ha espantado la liebre que él iba a cazar, en ese momento podría ser sancionado con una infracción leve a materia cinegética. Que esa infracción leve pues iría de 100 a 300 euros por simplemente pasear o con tu perro por el campo y a juicio del cazador le has espantado una potencial pieza cinegética. Así es. A más abundamiento, porque yo creo que tampoco hace falta insistir mucho. En el documento podréis leer los artículos literales, o sea, está puesto en la literalidad de la ley, lo hemos puesto en los documentos para que se vea que aquí no hay trampa ni cartón. Otro tema en el cual vamos a tener muchos problemas al momento de acceder al campo, los cercados cinegéticos, ¿no? Los conocidos vallados, ¿no? Hasta ahora teníamos una normativa que prohibía la instalación de vallados en superficies de menos de 1000 hectáreas. Aparentemente la ley mantiene esa prohibición. Dice que para tener un vallado principal necesitas tener una superficie mínima de 1000 hectáreas. Lo que pasa es que han añadido una coletilla a ese artículo, y es que en esas fincas puedes tener vallados secundarios. Es decir, puedes partir la finca, pues todavía no han dicho hasta cuál sería la superficie mínima, porque eso lo dejan para el posterior desarrollo reglamentario, pero podemos intuir que si aquí se ha bajado a 250 hectáreas, por ejemplo, la superficie mínima de un coto de caza mayor, pues no sería descartable que fuera esa luego la superficie mínima del territorio vallado que permitan vallar con un cerramiento secundario. Eso multiplica en una finca, multiplica por 4 el número de vallas directamente, de recintos vallados. Sí, donde tenías uno podías llegar a tener 4, donde tenías 1000 hectáreas puedes tener 4 de 250. Estos son, digamos, cálculos que hacemos poniéndolos ni siquiera en lo peor, O sea, puede ser aún peor porque podrían reducir aún los vallados. Por ejemplo, si hubiera un cuartel de caza comercial, disminuiría, porque esos cuarteles van vallados también. O sea, realmente hay un impulso clarísimo a la instalación de nuevos vallados y sobre todo, y lo que es más doloroso, en aquellas fincas que tienen una superficie sin vallar significativa. Para un sitio donde a lo mejor están haciendo una gestión en cuanto a los vallados y la presión cinegética un poquito equilibrada, pues ahora se les permitiría vallar. ¿Con qué intención? Cazar más. No hay otra. O sea,
no hay que darle muchas vueltas, o sea, eso no tiene ninguna función de protección ni de nada, todo lo contrario, los vallados no solo impactan negativamente en el uso del monte, impactan negativamente las propias poblaciones de ciervos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un elemento que está ahí, que está muy claro y que no estaba en la ley anterior. Estos cerramientos secundarios, ¿no? Sí, sin olvidarnos también de los vallados de aclimatación que llaman, para cuando van a introducir especies cinegéticas nuevas o van a ampliar la población, porque consideran que en un determinado coto hay poca población de una determinada especie, se pueden hacer vallados de aclimatación para tenerlos ahí un tiempo y después soltarlos. Al reducir la superficie de caza mayor a 250 hectáreas, antes los cotos de caza menor con 250 hectáreas pues no podían ejercer la caza mayor porque no se daban las condiciones. Ahora reducimos a 250 hectáreas lo que actualmente era un coto de caza menor, ahora es un coto de caza mayor. El gestor de ese coto de caza, ahora ya mayor, a lo mejor quiere tener en su acotado ciervos y jabalís que de forma natural en esa zona no se daban. Tiene la posibilidad de hacer vallados de aclimatación y extender las poblaciones de forma artificial de jabalíes, de venados o de corzos por todo el territorio de Castilla-La Mancha. O sea, la posibilidad ya la tienen porque como tienen la posibilidad de cazar, es una forma de animarles a tener ese tipo de caza. Tenemos una previsión de que se pueda vallar 250 hectáreas o 500, que bueno, todo va dirigido, se tiene que desarrollar reglamentariamente. Tenemos vallados de aclimatación y bueno, pues en tono cómico antes decíamos que una ardilla podía ir de árbol en árbol y cruzar la península. En Castilla-La Mancha es posible que una ardilla pueda cruzar la región de vallado en vallado cinegético. Eso es así. Y las ardillas tendrán suerte, pero me parece que los que vamos a pie o en bicicleta o a caballo vamos a tener muchos problemas. Bueno, otro aspecto importante, y además antes han venido algunos compañeros de medios de comunicación y me han preguntado específicamente sobre este aspecto, ¿no? Y es la falta de respeto de la ley hacia los principios del bienestar animal y los derechos de los animales, ¿no? Hay muchos aspectos que se podrían extraer de la ley que tienen que ver con esto, ¿no? La misma filosofía de la caza comercial, ¿no? El cazar cuanto más mejor, ¿no? Y por todos los medios posibles, ¿no? Pero por destacar aquellos que son más significativos y más llamativos, porque algunos incluso nosotros creemos que entran directamente en colisión con otras leyes, pues hemos incluido dos dentro del documento. El primero tiene que ver con la caza de animales domésticos. Es cierto, y así lo dice la ley, que no se considera a los animales domésticos piezas de caza. Pero todavía no ha terminado de enunciar este punto cuando pone un seguido que dice, no obstante, y lo voy a leer directamente, podrán ser abatidos o capturados. Ya la palabra abatido, a mí me llama la atención que en el siglo XXI utilicemos esta terminología, pero bueno. Abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico. Es decir, los animales domésticos no se podrán cazar, pero se podrán cazar. Es lo que viene a decir. ¿Por qué? Hombre, pues muy sencillo. Un animal doméstico, su lugar natural no es el medio natural. Eso lo sabemos todos. Y lo lógico y lo normal es que si hay un animal abandonado en el campo, pues se recoja, se retire, si es posible se ponga a disposición de su dueño, si ha actuado correctamente pues se le devuelve y no ha pasado nada, si ha actuado mal que se le ponga la multa por haber abandonado ese animal y si no se puede, pues a la protectora de animales, ¿no? Como es lógico y de recibo, ¿no? Y todo esto que lo haga el ayuntamiento, que es la entidad competente, que no olvidemos que la ley otorga a los ayuntamientos la gestión de los animales domésticos, ¿no? Está claro entonces que si un animal de estos está en el campo no está en su hábitat natural. Siempre vamos a poder alegar razones sanitarias o de daños o de alteración del equilibrio ecológico, porque evidentemente es un animal en principio depredador que no debería estar ahí si estamos pensando en perros y gatos. No sé en qué ámbito podríamos incluir el jabalí vietnamita, este tipo, también sí, debe ser predador. También, y si no, puede hacer daños en la agricultura, ¿no?
Pero el caso es que se pueden abatir, ya lo dice aquí. Eso es tanto como decir que se pueden cazar. Y además, esto entra, hay que ponerlo en paralelo al procedimiento. O sea, el procedimiento hasta ahora, cuando tú querías utilizar algo que se sale de la norma de ley, tenías que dirigirte por un camino de autorización especial, ¿no? Pues justificar que hay, primero, que están esos animales, que están produciendo daños y cómo los vas a capturar. Y se te daba toda una autorización del tiempo, del método, de todo. Ahora todo eso se va a poder meter en el plan técnico, de tal manera que un señor puede decir que tiene perros y gatos y que simplemente que se lo autoricen sistemáticamente, que cuando haya un perro o un gato lo pueda abatir. Y se le da el permiso por 5 años. Y nadie va a valorar, ahora esas cosas las valora un agente medioambiental y las informa un técnico, si no me equivoco. Cuando eso se meta en el plan técnico, nada, es que es como darle carta blanca durante 5 años, que es la vigencia del plan técnico, van a poder abatir. Y además, los animales. Además nosotros no podemos realizar ningún tipo de control porque lo puede hacer cuando a él le dé la gana. Con lo cual antes nos tenía que avisar, como dice Miguel Ángel, se le daba un plazo. Nosotros estábamos pendientes de que en esa época se iba a realizar ese control, podíamos llevar a cabo una vigilancia. Ahora, como lo pueden hacer cuando ellos les dé la gana sin avisar, pues están exentos de nuestro control, por así decirlo. Claro, cuando en estas ocasiones que se han pedido este tipo de permisos, nosotros nos cercioramos de que realmente han sido animales ya asilvestrados, que tienen un comportamiento ya huidizo de las personas, de que han producido algún tipo de daño. Pero ahora, si no hay ningún funcionario público que certifique que esos animales en realidad pues se han unido en una manada o están produciendo daños, si es a criterio del vigilante de caza o del gestor cinegético, al día siguiente de la montería para él ya le estarán produciendo daños, porque al día siguiente ya nadie les paga por cazar. Así que eso es una de las alegaciones que supongo que hemos hecho diferentes asociaciones y sindicatos y demás, que es por lo menos establezcan unos plazos y unas medidas y unas condiciones cuando un animal doméstico pasa a ser silvestre. Eso como mínimo lo deberían de decir, no a criterio de un interesado. Nosotros, de hecho, hemos ido un poco más allá, porque es que el problema, y aquí estáis compañeros de asociaciones de protección animal, y a lo mejor nos podéis aclarar el asunto, pero hasta donde nosotros sabemos y tenemos entendido, aunque hay excepciones en la ley de protección animal, a un animal doméstico lo que hay que hacer es capturarle en vivo. Y a partir de ahí, todo lo demás tiene que ser en una situación muy excepcional, pues que sea un animal agresivo, que no haya posibilidad de esa captura en vivo, y una serie de circunstancias, ¿no? Al fin y al cabo, si nosotros hiciéramos lo mismo, no siendo cazadores, es que nos podían mandar a la cárcel. Es que es lo gracioso. O sea, lo que un ciudadano de a pie no podemos hacer, ni debemos hacer, lógicamente. A nadie se le ocurre en su sano juicio maltratar animales, ¿no? Pero resulta que a estos señores sí se les permite. Nosotros entendemos que puede ser difícil coger un animal en el campo, sobre todo los compañeros que están todo el día pateando los montes saben lo difícil que es muchas veces coger estos animales, pero sistemas y métodos hay. Y bien que hemos refinado los sistemas de captura, por ejemplo, cuando nos ha interesado, ¿no? Para el control de predadores o para otra serie de cosas, ¿no? O sea, que no pueden aducir que es que no se puede hacer, que no hay alternativas. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, nosotros este artículo directamente le daríamos un tachón de tinta negra y diríamos, hay una ley de protección animal, hay unos controles administrativos, hay que hacer las cosas bien, ¿no? ¿En qué más elementos se ve afectado el bienestar animal? Pues la verdad es que cuando uno mira una ley y la remira, claro, en el día a día tú vas asumiendo las cosas con una cierta naturalidad, ¿no? La ley de caza que tenemos ahora es del 93, ¿no? Y entonces a veces no te das cuenta de las barbaridades que se están haciendo casi de forma cotidiana, ¿no? O sea, los métodos de control de predadores, por ejemplo. Ahora se están autorizando la instalación de miles de lazos en el campo para capturar estos animales. Vale, de acuerdo que han pasado unas pruebas de homologación que se supone que no matan, aunque el destino del animal capturado suele ser la muerte, lógicamente, porque lo que no quieren es que haya esos animales en el campo. Pero hay algunos métodos que son especialmente agresivos. O sea, el lazo, aparte de los problemas que pueda ocasionar, pues hemos inventado un sistema que se llama el lazo enalar, que es colocar una barrera de leña, kilómetros adelante de barrera de leña,
Y cada cierto tiempo una gatera con un lazo, una gatera con un lazo, una gatera con un lazo. Y barremos un coto. Y ahí cae de todo. La excusa puede ser que se buscan los zorros, pero todos podemos imaginar que caerán gatos, monteses y a lo mejor domésticos. Caerán tejones, caerán cualquier animal que haya por ahí. ¿Sabes? Búhos reales hemos recogido bastantes. Es decir, se deja una bomba de relojería. Y otra vez, como decíamos antes, con un procedimiento que puede ir incorporado en el plan técnico y por lo tanto no haya un control sobre el mismo. Que se permita sistemáticamente la utilización de esos medios. ¿Qué otras cosas se me ocurren? El lanceo de jabalí a caballo. No es que exista, es que lo hemos implantado en Castilla-La Mancha porque somos pioneros en tecnología punta en materia de caza y hemos decidido que matar jabalíes a caballo queda muy mono, en la foto sobre todo, supongo, pero claro, efectivamente, pero claro, luego, a ver, que yo no digo que un señor muy mañoso sea capaz de matar de un lanzazo a un jabalí, pero lo que sí digo es que eso seguramente no va a ser lo normal. O sea que a mí me gustará más o menos que maten jabalíes y tal, a mí me gusta menos. Pero, desde luego, además en determinados métodos, es que resulta de verdad fuera de lugar, ¿no? Y podéis imaginaros lo que puede ser perseguir un jabalí a base de darle pinchazos y tal. Y bueno, en una comunidad autónoma donde un crío de 14 años puede tener licencia de caza. Por poner un ejemplo. No, seguramente no va a ser ese el que utilice la lanza, ¿no? Esta fue una de las primeras modificaciones que se hizo cuando llegaron este gobierno en materia cinegética, fue la de incorporar este sistema nuevo, esta modalidad nueva de caza de lanceo de jabalí. Y más bien, tú lo podrás decir mejor, respondía a intereses de unas minorías más que de las mayorías, porque el colectivo de agentes medioambientales que estamos constantemente trabajando en el campo, muy pocos han visto alguna vez esa práctica, ¿no? Que aunque antes era ilegal, podríais decir, y claro, como era ilegal no lo habéis visto, bueno, pero también son ilegales las cajas trampas, los cebos envenenados y los lazos, y los vemos. Pero esa práctica en concreto era algo que había pasado un poco desapercibido y era a lo mejor muy puntual, que no estaba extendido. Y bueno, los defensores de este tipo de prácticas lo que vienen a decir es que es una caza tradicional que se ha hecho antes y tal, y la caza tradicional, y te metes un poco en internet, pues ves que es una caza tradicional que se hacía en el siglo I a.C. y Alfonso X el Sabio también la practicaba. Pero si en el siglo XXI tenemos que recuperar prácticas del siglo XIII y del siglo I a.C. para nuestra sociedad, pues imaginémonos a dónde terminaríamos. Eso hay que ver la Inquisición, que ya vamos a recuperar todo, ¿no? Sí, sí, uno empieza a hacer comparaciones ya se saldría un poco de contexto todo, ¿no? Bueno, pues hay métodos como ese, la ballesta, por ejemplo, que a mí me parece un método peligrosísimo porque tiene muchísimo alcance y es muy silenciosa, ¿no? Bueno, pues y luego, por ejemplo, las tiradas de animales de granja, ¿no? Una de las cosas en las que se basa la caza comercial, lo que llaman la caza comercial, que claro, para asegurar que un señor va a cazar, la mejor manera es soltarle los animales el mismo día de la caza o el día antes, o unos pocos días antes para que se aclimate un poco y parezca que es una caza natural. Pero claro, estás cazando animales de granja, sean perdices, sean faisanes, o sean ciervos o sean jabalíes, que es que hasta ese extremo está llegando la caza comercial. De hecho, Miguel Ángel, ni siquiera es cazar, porque esta nueva modalidad no es ejercicio de la caza. Según la ley de caza, el abatir animales como el pichón, ¿no? El tiro del pichón. El tiro del pichón, que lo denominan, no se consideraría acción de caza. Así que no sabemos en qué limbo legal estaría esa modalidad de caza que se han inventado y nos deja un poco perdidos, ¿no? Ellos, digamos, que pueden crear unas instalaciones donde se practique esta modalidad de tiro del pichón durante todo el año. O sea, una persona allí soltándoles palomas, ellos allí disparando, y eso lo pueden hacer cuando quieran porque la ley dice que eso no es cazar. Con lo cual... Hombre, la verdad es que yo tengo que darles razón, porque eso es hacerle salvaje. Sí. O sea, coger un animal indefenso, tirarlo a brazo y que otro señor le pegue un disparo como si fuera un plato de cerámica, pues yo creo que dice muy poco de la condición humana. Y desde luego, si tuviera que denominarlo, no lo llamaría cazar, yo tampoco.
En ese sentido son honestos. Pero claro, el problema es lo que decís, que es que, aunque no lo consideran caza, no está prohibido y por lo tanto se va a mantener como una actividad deportiva, que casi va a ser peor. Porque entonces ¿eso quién lo va a controlar? ¿Los árbitros de fútbol? Porque ya no va a ser de vuestra competencia. Van a ser los árbitros de las competiciones deportivas, lógicamente. Pero no tiene sentido, ¿no? O sea, fijaros que incluso para lo que quitan de la ley se buscan el subterfugio de que se siga permitiendo, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos con todas estas cosas? Pedir la prohibición. O sea, claramente. O sea, si es que no... dejan en el aire. Si no es acción de caza, ¿qué documentación tiene que llevar esa persona para realizar esa actividad? Eso no queda claro en la ley tampoco. Claro, pero es que no, ya no es de su competencia. Bueno, seguimos. En la línea de que se hacen estas cosas, de que se cazan más, con armas nuevas y de formas singulares, en toda la época del año, sin pasar muchas veces con los controles administrativos, pues pasan muchas cosas, pero entre otras va a ser más peligroso andar por el medio natural. Antes, mal que bien, uno se podía conocer más o menos la orden de vedas y saber cuándo empezaba la temporada de caza, cuándo se terminaba. A veces cuando los señores que cazan en montería pues ponían las señales, pues podías ir por el camino y saber que, hombre, que va a haber una montería. De algo te enterabas. Ahora, con esta desregulación, porque esto es una desregulación de la caza y autorización de un montón de actividades que salen del marco habitual, pues simplemente va a ser mucho más peligroso andar por el monte, ¿no? Y no solo por esta desregulación e intensificación de la caza, es que luego hay ciertas modalidades que son peligrosas en sí mismas y ciertos tipos de armas que son peligrosos. Modalidades que son peligrosas, la caza nocturna, por ejemplo. A mí me parece muy peligroso que se autorice la caza nocturna, por lo menos de forma general. Ahora se da de una forma excepcional, muy controlado, aunque también hay un poco de fraude con eso, pero por lo menos no es una modalidad reconocida, ¿no? Una autorización de forma motivada y para un tiempo determinado. O sea que yo no sé si para alguno... el jabalí solo es para el jabalí, para el resto de las especies no se autoriza la caza nocturna actualmente. Pero precisamente una de las circunstancias donde ha habido accidentes de caza ha sido en las cazas nocturnas. Normal, las condiciones de visibilidad son mucho menores y por lo tanto pues la posibilidad de accidente es mayor, ¿no? Sí. Antes lo he comentado, en Castilla-La Mancha somos pioneros en muchas cosas, también en permitir cazar a los niños. Las comunidades autónomas que exigen menos edad para poder tener permiso de caza son 4, creo, y entre ellas está Castilla-La Mancha. Y aquí se permitiría cazar con 14 años. A mí me llama mucho la atención, y perdóname si es una digresión, que para conducir te exijan la mayoría de edad, que para beber te exijan la mayoría de edad, que para votar te exijan la mayoría de edad. Eso sí, para empuñar un arma puedes ir acompañado de tu padre, aunque sea el marichalar, que no sé si sabéis la anécdota, ¿no? Sí. Con su hijo y tal, ¿no? Pues aunque sea el marichalar, y puedes empuñar un arma y disparar contra un ser vivo, ¿no? A mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, todo eso hace más inseguro andar por el monte. Ahora se va a permitir disparar desde los vehículos también. Otra cosa que a mí me parece muy peligrosa. Las ballestas que he dicho antes, ¿no? Que será muy tradicional en el siglo X, XI, XII, ¿vale? Y ahora será muy bonito y quedará muy mono en la foto. Si yo no digo que no. Pero, chico, un medio natural como tenemos ahora, que cada vez es más usado por los ciudadanos, y que una ballesta es un arma que te permite lanzar un proyectil silencioso, porque es silencioso, una flecha es silenciosa, a decenas de metros, a mí me parece muy peligroso, porque además es un tipo de caza que vive del mimetismo, del ocultamiento, ¿no? En una montería todavía les ves y les oyes, pero cuando alguien va a cazar con un arco, una flecha, con una ballesta, él vive de acercarse lo más posible al animal y por lo tanto ni te vas a enterar de que está ahí. En temas de seguridad... Ya que has introducido el tema de seguridad, nosotros como miembros de una asociación de agentes medioambientales, y yo como miembro de una coordinadora regional de agentes medioambientales por comisiones obreras y delegado de salud laboral, nos chocó a todos que en todo el texto normativo no apareciera ni una sola vez la palabra agente medioambiental, no se hiciera referencia en ninguna sola ocasión al colectivo propio de la consejería de la cual emana esta norma, que tiene un colectivo de 510 personas repartidas por toda la región
y que no les mencionen ni una sola vez, y sí mencionen en una primera instancia a los vigilantes de seguridad o vigilantes de caza como potenciales agentes de autoridad, y a sus agentes de la autoridad no les mencionen ni una sola vez. ¿Por qué lo introduzco en el tema de la seguridad? Porque cualquiera de vosotros que seáis cazadores y se lea esta nueva normativa, no nos vais a reconocer en el campo. Va a llegar una persona que ponga agente medioambiental y reconoceréis a la Guardia Civil. Esas dos palabras sí aparecen dentro del texto normativo. Reconoceréis a los vigilantes de caza porque esas dos palabras sí aparecen en el texto normativo, pero las palabras agente medioambiental, como no aparecen ni una sola vez en los más de 80 artículos que tiene la normativa, pues llegaremos allí y diréis, ¿y estos señores de verde, pues quiénes son? Y os diremos, nosotros somos competentes en materia de caza. Pues en la materia de caza pone que Guardia Civil o pone que agente de la autoridad, y usted es agente de la autoridad. Y entraríamos en un debate innecesario al inicio de la toma de contacto entre el usuario y el funcionario, que sería totalmente evitable simplemente con que la consejería nos nombrara, nos fomentara nuestra imagen y nos citara textualmente ahí. Esto no se dice simplemente porque nosotros tengamos afán de protagonismo, ni mucho menos. Todos los años tenemos que acudir al juzgado porque alguien no nos ha reconocido esta capacidad, esta condición, y nos dice, pues no, pues que venga la Guardia Civil y le enseño a él la licencia de caza, porque usted quién es, o le enseño a él el DNI, y tenemos situaciones de confrontación y de amenazas, incluso han llegado a encañonarnos con el arma y dispararon, porque como no nos reconocen va a decir, bueno, este tipo de verde ahora, ¿de dónde sale? Así que plantea la norma una inseguridad, aparte de para los usuarios del campo, para los propios funcionarios de esta consejería, que no nos vemos reflejados ahí. Así que desde ese punto pues ha sido otra de las alegaciones que hemos hecho de forma, yo creo que masiva, desde el colectivo de agentes, de diferentes sindicatos y asociaciones, para que la Junta se preocupe de sus trabajadores, que se preocupe del medio, de los animales, de la caza y de sus trabajadores también. Pasamos a otro punto, que es el del impacto sobre la naturaleza, ¿no? Que pues seguramente sea uno... La verdad es que es difícil poner en un escalafón los distintos aspectos, ¿no? Pero es uno de los muy llamativos, porque Castilla-La Mancha tenía hasta hace poco una normativa que era referencia en materia de protección ambiental, y poco a poco, año a año, mes a mes, van desapareciendo precisamente aquellos elementos que hicieron de esta región pues ser puntera en materia de conservación de la naturaleza, ¿no? Ahora mismo, de pasar a liderar, por ejemplo, temas tan importantes como la lucha contra el uso de cebos envenenados, pues ahora Castilla-La Mancha está en la cola, ¿no? En un ranking que ha publicado recientemente nuestros compañeros de WWF, ¿no? Y así con todo, ¿no? Una de las cosas que se va a llevar esta ley por delante va a ser algunos aspectos que están relacionados con la ley de conservación. Se aprovecha la ley de caza para modificar precisamente la responsabilidad de los titulares de los cotos cinegéticos cuando aparecen cebos envenenados en su coto, ¿no? Otro aspecto que se hace en paralelo y que afecta a la caza es que se eliminan restricciones en zonas críticas y zonas de la Red Natura 2000, zonas críticas para el águila imperial y el lince ibérico. Justo a la par que se está tramitando la ley, la Junta está tramitando la modificación de los planes de recuperación de estas especies en peligro de extinción. Y qué curioso que en las zonas críticas, que es lo mejor que tenemos en este territorio en conservación de la naturaleza, pues hasta ahora estaba prohibido, por ejemplo, los cotos intensivos, estaban prohibidos los vallados, se condicionaba el uso de métodos como los lazos y demás a que fueran verdaderamente inocuos para estas especies protegidas. Bueno, pues todas esas prohibiciones desaparecen. A partir de ahora, cuando se publiquen estos planes de recuperación, en lo mejor de nuestro territorio, en espacios naturales protegidos, en espacios de la Red Natura 2000, se podrán poner vallados,
se podrán poner cotos intensivos, que ahora se llamarán cuarteles de caza comercial, que también lo de la palabra cuartel también merece un análisis psicológico, yo creo, como la terminología que se utiliza, ¿no? Se podrán poner estos lazos que hemos estado comentando antes. O sea, es realmente un ataque en toda regla, ¿no? Y esto va acompañado, como hemos dicho antes, de este modelo de caza. Lo que se dice de que se van a hacer más vallados, de que se van a utilizar más días de caza y más métodos de caza, eso al final tiene un impacto sobre los recursos naturales, sobre los espacios naturales, porque esas infraestructuras necesitan de un espacio para hacerse. Todos sabemos cómo se hace un vallado, en las calles que hace falta abrir para que se pueda instalar un vallado, ¿eh? Y también en las especies. Las molestias van a ser mucho mayores. O sea, si estamos cazando más y durante más tiempo, está claro que los espacios de tranquilidad que le van a quedar a las especies van a ser cada vez menores, ¿no? Por lo tanto, eso es un elemento que creemos que es crítico también en esta ley. Bueno, no hemos querido ser oportunistas cuando hemos metido el tema de la corrupción, el amiguismo y los aspectos, digamos, económicos en el tema de la ley de caza, ¿no? La verdad es que a veces es un poco difícil hablar de esto, porque el mundo de la caza se mueve también un poco entre su núcleo cerrado, ¿no? Las cosas que pasan en las monterías, es como cuando hablan los jugadores de fútbol, ¿no? Dicen, no, te has peleado y te has insultado con ese. No, pero eso queda en el campo, ¿no? Pues los temas de caza igual, quedan en las conversaciones del chatito después de la montería, ¿no? Pero ahí se deciden y pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con el amiguismo. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay determinados funcionarios y determinados altos cargos de la consejería que tienen cotos de caza o que aceptan invitaciones a cazar en cotos de caza. ¿Están esas personas cualificadas en cuanto a su independencia personal para hacer esta ley? Nosotros pensamos que no, pero la han hecho. De hecho, algunos de los técnicos que más han intervenido en la redacción de la ley, pues ellos, no es que me lo esté inventando, lo han reconocido ante, por ejemplo, el Consejo Regional de Caza. Cuando se pican con nosotros porque les resultamos un poco contestones. Yo he hecho más de 40 monterías este año y eso no pasa. ¿Cómo ha hecho usted 40 monterías? Si es usted un alto funcionario que gestiona la caza en esta región, ¿qué me está diciendo? Su sueldo da para eso. Ya os digo yo que no. Entonces, el terreno de la caza es un terreno abonado para este tipo de relaciones. Claro, cuanto más arriba subimos en el escalafón social-económico, pues eso que empieza siendo amiguismo, coleguismo y tal, acaba siendo corrupción. Os voy a contar una anécdota, y no me importa que me estén grabando. Sabéis que hace un año, ya hace un poquito más, pero hace un año conseguimos parar la venta de montes públicos en Castilla-La Mancha. Digo conseguimos porque fue una labor colectiva de todos los que nos movilizamos contra esa idea. Bueno, pues nosotros sabemos que había señores de cotos de caza que le habían ofrecido a este gobierno comprar alguno de esos montes públicos. Y yo creo que tampoco estás descubriendo nada, es lógico. Si te ponen un caramelo a la puerta de tu casa para ampliar tu coto y tal, y a buen precio, gente de dinero, bueno, pues eso ocurre. Bueno, pues el terreno de la caza es un terreno abonado a este tipo de tejemanejes. Y ahora, pues con lo que supone que va a ser un mayor movimiento de dinero, de comercio y venta de animales para las cacerías, de instalación de vallados, etcétera, pues nosotros creemos que eso simplemente lo que va a hacer es abonar más ese terreno. Es más, nosotros creemos que la ley de caza es un reflejo de esa corrupción y ese amiguismo con el que se gestiona la caza en Castilla-La Mancha. Su contenido está ahí. Si no han tenido en cuenta nada más que a un determinado sector, será por algo, ¿no? Y luego hay otra cuestión importante que hay que desmitificar, ¿no? Y que es un rato llamativo. La verdad es que todo el mundo, y seguramente algunos de los que estamos aquí todavía lo pensamos, cuando nos dicen, no, es que la caza crea mucho empleo. Sí, 6.000 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha. ¿Alguien se ha parado a calcular qué significa 6.000 puestos de trabajo en una actividad que gestiona 7 millones de hectáreas? Pues significa un puesto de trabajo por cada 1.000 hectáreas. Yo creo que no hay ninguna actividad menos rentable en términos de superficie de empleo
en ninguna parte del mundo. Vamos, yo creo que hasta los esquimales de la Laponia generan más empleo. Lo que sí genera y mucho es empleo precario. En la caza, quienes sirven a los dueños de la caza suelen tener muy malas condiciones de trabajo. No sé si estamos en los tiempos de los santos inocentes. Creo que algo se ha superado, digo algo, aunque algunas cosas encuentras por ahí que te llaman mucho la atención, pero desde luego la gente que trabaja para la caza no tiene grandes sueldos. Yo no les veo nunca con grandes coches, ni a los... Hay vigilantes de caza de cotos que están 24 horas al día por 700 euros y viviendo en casas en el monte ellos solos sin calefacción y sin absolutamente nada. O sea que eso es así. ¿Y luego qué pasa con todos los auxiliares de caza, los ojeadores y demás? Pues yo lo voy a decir claramente, se les paga en dinero negro. Además te lo reconocen ellos. Y para lo que me pagan, no me voy a dar de alta en la seguridad social. Me llevo una propinilla, me voy para mi casa y con suerte a lo mejor me llevo un chatejo de vino y un pincho de tortilla. Pero todo eso es dinero negro, dinero que sale de la economía real. Y que sirve además, pues bueno, para tener una situación, bueno, pues absolutamente precaria en materia de condiciones laborales de mucha gente, ¿no? Y eso es importante que se sepa, porque uno de las grandes justificaciones, que todo lo justifica aquí, pues la generación de empleo, la generación de riqueza. ¿De qué empleo y de qué riqueza estamos hablando? Pues parece que no es de la más adecuada. Y luego una cosa que no, además la comentaba antes y que no me resisto a dejar de comentar porque ha sido un descubrimiento reciente. No es que se pueda decir que sea novedoso, pero para mí ha resultado muy llamativo, ¿no? Y es que el rastro de muchas de estas fincas que son de personas insignes de la sociedad o de la alta sociedad, su rastro acaba en los paraísos fiscales. Uno empieza a tirar del hilo de quién son las fincas y se encuentra que suelen ser de una empresa. No suelen estar a nombre del verdadero titular, por decirlo así, de esa finca, sino que está en nombre de una empresa. Y uno tira del hilo de esa empresa y después de ir saltando de empresa en empresa hasta intentar averiguar de quién de verdad es, donde realmente va saltando es de paraíso fiscal en paraíso fiscal, ¿no? Una finca que hemos estado investigando en el Monte de Toledo, pues hemos acabado en Malta, luego en las Islas Vírgenes, luego en Jamaica y ya lo hemos dejado porque es que parecía el juego del parchís, pero de los paraísos fiscales, ¿no? Y eso está detrás del mundo de la caza. Hombre, va más allá. Digamos que eso engloba a la caza y muchas otras cosas, pero está aquí también. Y esa gente que está ahí manejando la caza, encima recibe subvenciones. De la PAC, de las ayudas a la reforestación, de 1000 cosas. Es alucinante. Yo la verdad es que cada día me sorprendo más. No me voy a enrollar más con esto. Hombre, parece que hay una visión catastrofista también de lo que es la función pública, pero bueno, ¿qué vamos a decir nosotros de que existen, por supuesto, funcionarios totalmente que trabajan con rigor, tanto personal técnico como personal agentes medioambientales, y dentro de la administración existe de todo tipo de personas? Por lo tanto, son esas personas las que intentan reconducir las situaciones, ¿no? Y seguramente este texto no lo habrán realizado todas las personas que les hubiera gustado dentro de la administración, que seguro que los hay, muy competentes y implicados con el medio ambiente, ¿no? Y la naturaleza, por no dejar el tema así. Tranquilo que eso se sobreentendía. Bueno, fijaros que, a ver, sí que es catastrofista la visión, pero no respecto de lo que tú decías, sino en general, sí, ¿no? Pero fijaros si lo es tanto que en la propia ley de caza, al ser tan comercial y tan centrada en un determinado sector, al final va a generar impacto sobre la propia caza.